Siempre es un buen momento dialogar con Dios. Siempre es un buen momento para reunirnos en familia, poder escuchar y hablar de la palabra de Dios. Es momento de que subas el volumen y escuches cada palabra, cada versículo, y escuches cada señal que Dios te da. A partir de este momento, en www.radiolafiesta.com.ar comienza Mi Tiempo con Dios, con la conducción de Sergio Fabián. Estudios realizados por el pastor Nicolás García. Bienvenidos a disfrutar este Mi Tiempo con Dios. Padre, que todo lo que me das, aún mi vida, sea puesta en servicio con amor a los demás. Que en esas buenas obras que en Cristo has preparado de antemano, pueda participar haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Adorarte no es cantar una canción. Adorarte es entregarte el corazón. Adorarte es vivir la verdad, sin apariencias, rendir toda vanidad. Presentarnos limpios ante ti, Señor. Hoy queremos entregarte la verdadera adoración, aquella que este mundo olvidó, olvidó. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos oyentes, hermanos en la fe de Cristo? Bienvenidos a una emisión más de su programa de radio online llamado Mi Tiempo con Dios. Por esta, su estación de radio, www.radiolafiesta.com.ar. Hoy, lunes 22 de noviembre de este año 2021, continuamos con esta nueva sección en este programa Examinando la Palabra de Dios, donde estaremos hablando de varios temas del proceder humano, como el amor, el perdón, el arrepentimiento, la salvación y otros temas más variados de nuestra vida diaria. Recuerden que pueden formular sus dudas o consultas sobre el tema que deseen y que con base bíblica estaremos respondiendo. Nuestro contacto es más 549-2644-136857, anexo San Juan, Argentina. En tu presencia y libertad borraste tú nuestra maldad. Esta es una nueva sección del programa Mi Tiempo con Dios, donde recuerden que martes y jueves 15 horas estamos con los estudios bíblicos y el domingo con la prédica a las 16 horas. Le enviamos un cariño grande al pastor Nicolás García, que él es nuestro pastor. Él nos orienta, nos dirige, nos guía en el nombre de Jesús con base bíblica. Él es nuestro guía. Recordarles que al pastor Nicolás García lo podemos seguir en las redes sociales, en www.iglesia-medioberea.com, en YouTube como Pastor Nicolás García, en Facebook como Pastor Nicolás García.
Si tienen dudas o consultas también, ahí pueden, en la página web de la radio, pueden ingresar a info@iglesia-medioberea.com, que un grupo estudioso en la palabra les estará respondiendo, y si fuese posible, por el mismo pastor Nicolás García, que de hecho él responde casi el 95% de las consultas que se le realizan. Damos la bienvenida a todos los que están conectados hoy, también a los hermanos de las diferentes partes del mundo, de los diferentes anexos, nuestros amigos, nuestra familia que nos están escuchando, los que nos siguen en las redes sociales como Facebook y YouTube. También vamos a saludar hoy al invitado de hoy de la Iglesia Cristiana Berea de Colombia, ¿sí? Él es un servidor, el hermano Jaime Sánchez. A ver si lo tenemos conectado, al hermano Jaime. Recuerde que nos conectamos a través de Meet. Hermano Jaime, a ver si me está escuchando. Sí, perfecto, hermano Sergio. Me está escuchando, perfecto. Bien, voy a corregir algo que dije recién, que con respecto a lo del pastor Nicolás García, de que digo que él responde al 95% de las preguntas o consultas, que en realidad se responden el 100% de todas las dudas o consultas que se realizan en la página, pero bueno, el pastor Nicolás responde el 100%, todas, no queda ninguna pregunta sin responder. Y bueno, y ahí está el equipo de la Iglesia Berea, siempre al pendiente de cada situación y de cada consulta que hacen de todas partes del mundo. Bien, Jaime, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo están ustedes? Dios te bendiga. Amén, hermano Sergio. Muy buenas tardes. Me encuentro, gracias al Señor, bien. Mi esposa bien, la familia bien, los hermanos bien, algunos pues con algunas dificultades, algunas enfermedades, pero con la gracia de Dios ahí vamos saliendo, vamos bien. Qué bueno es tenerlo nuevamente otro lunes en el programa, mi hermano Jaime. Usted también predispuesto a compartir la palabra, y el lunes pasado quedó, digamos, pendiente o como tarea para este lunes un pasaje de la Biblia que es muy conocido y que por ahí es mal interpretado y por supuesto es mal aplicado. Yo se lo voy a leer, hermano Jaime, va a ver, para que usted nos comparta el versículo de hoy, que lo encontramos en Gálatas 2:20, y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la versión de la Reina Valera 1960. Amén. Antes que nada, pues saludar a todos los hermanos que nos están escuchando en este momento, a todas las personas que están conectadas. Aprovechar para enviar un saludo también a todos mis hermanos con quienes nos reunimos físicamente aquí en Sogamoso, Colombia, y también un saludo para mis hermanos, además de los hermanos que nos reunimos acá en casa físicamente, nos reunimos con muchos otros más hermanos de otras ciudades de Colombia, como son algunos hermanos en Choachí, Cundinamarca, en Bogotá, en Santa Marta, en Ocaña, y los demás hermanos con quienes nos reunimos. Quería enviarles un saludo muy cariñoso, muy fraternal. Amén. Con respecto al pasaje que su merced acaba de citar, quisiera hablar un poco sobre el contexto histórico de este pasaje. Es un pasaje bastante maravilloso y con mucha profundidad, que al estudiarlo, al profundizarlo, pues Dios nos muestra a través de su palabra el significado de ella. Este pasaje
hace parte de una de las 13 epístolas escritas por el apóstol Pablo, quien mientras se encontraba viajando o en sus viajes por Macedonia, escribe esta carta aproximadamente en el año 55 al 57 después de Cristo. Va dirigida a los hermanos de la iglesia de Galacia o a los Gálatas. La iglesia de Galacia, los Gálatas se encontraba establecida en Galacia. Esta carta va dirigida también a todos los cristianos que se encuentran dispersos a nivel en general en todo el mundo. Quisiera comenzar dando gracias a Dios también por darnos la oportunidad de estar aquí, de poder hablar de su palabra y pedir que al mismo tiempo que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos a través de su palabra, que sea el Espíritu Santo de Dios dándonos convicción de su verdad, que sea Dios instruyéndonos a todos cada día más. Amén. Amén. Este pasaje, como decía anteriormente, es bastante maravilloso, fantástico, como diría alguien por ahí. Comienza diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Son palabras que el apóstol Pablo manifiesta después de mirar un poco en el contexto inmediato, o antes de eso quisiera hablar de la persona de Cristo. Amén. Nos está hablando de Cristo, ¿no? A lo largo de los evangelios, o más exactamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, el apóstol Juan nos muestra a Cristo como el Hijo de Dios, como el unigénito, el único Hijo de Dios, quien vino a dar su vida, el enviado de Dios, quien vino a dar su vida en propiciación por nuestros pecados, los nuestros y los del mundo entero. Cristo, en el Evangelio, en la epístola de los Romanos, en el capítulo 9, verso 5, encontramos una referencia acerca de Cristo como Dios, como mismo Dios. Jesús tenía las dos naturalezas, tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina, y es algo que podemos corroborar a través de la Escritura, tanto en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 1, donde comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios es el Verbo. Cuando vamos al diccionario de la Real Academia o cualquier otro diccionario, podemos ver claramente que verbo es palabra, de modo que Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el verbo. Si seguimos leyendo más adelante en el verso 14 del mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice, está escrito: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito. Así que queda demostrado bíblicamente que Jesús, que se encarnó y se hizo hombre y que habitó entre nosotros, él ya existía desde antes de la fundación del mundo, y vemos como el Evangelio y muchas otras escrituras nos lo corroboran. También citaba Romanos capítulo 9, 5, donde nos dice que Jesús es
es Dios. Es una cita que me gustaría poderla leer. Dice Romanos capítulo 9, verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hablando un poquito sobre la persona de Pablo también, porque en esta escritura vemos que hay dos personajes involucrados, tanto Cristo como el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era anteriormente llamado Saulo de Tarso, era un judío de la secta de los fariseos. El libro de los Hechos nos narra, más exactamente en el capítulo 23, verso 6, dice la escritura que antes de su encuentro con Jesús era un hombre blasfemo, era un hombre perseguidor, era un hombre injuriador. Primera Timoteo capítulo 1, 12, 16 nos dice que, o él mismo, el apóstol Pablo manifiesta que fue así, que fue perseguidor y que fue injuriador. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versos 10 al 11, dice que está narrado y él encerró en cárceles a muchos de los santos, de los seguidores de Cristo, que habiendo recibido cartas por los principales sacerdotes de la época, los mataban, que él dio orden para eso, dio su voto, no orden, sino dio su consentimiento. De hecho, el primer mártir de la Iglesia de Cristo fue Esteban, y Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, él estaba junto a Esteban cuando dieron el consentimiento para que él muriera apedreado. Dice la escritura también, sigue diciendo que muchas veces los castigaba en las sinagogas, forzándolos a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Dice, todo esto lo encontramos narrado en el libro de los Hechos de quién era Pablo. Era su antigua vida antes de él tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Comienza diciendo la escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas dice, ya no vivo yo. Estas son palabras bastante profundas, porque una vez el apóstol Pablo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla de la conversión, el cambio de vida del apóstol Pablo, que lo encontramos narrado en el libro de los Hechos, también en el capítulo 9, en el capítulo 26 también, que nos cuenta la conversión, cómo fue la conversión de Pablo, cómo fue para que Pablo llegase a decir estas palabras, donde dice, ya no vivo yo, dice, o dice, al decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Para poder explicar eso, me gustaría que leyéramos el libro de Romanos, en el capítulo 6 más exactamente. Romanos 6. Romanos capítulo 6, sí. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es morir al pecado? Morir al pecado es es convertirnos. La misma conversión de la que narra el libro de los Hechos en la misma persona del apóstol Pablo. Dejar de pecar, alejarnos de toda práctica que pueda... Un cambio de vida sería. Exactamente, un cambio de vida, un giro que le damos a nuestra vida de 360 grados. Amén. Exacto. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Aquí nos habla del bautismo. Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cómo es posible eso? Es posible por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vez que una persona escucha el Evangelio, lo escucha con fe, su oír es con fe, cree a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a las palabras, le cree a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen en Dios, pero no obedecen. Por eso es diferente creer en Dios y creerle a Dios. Una vez una persona le cree a Dios, a sus palabras, automáticamente el Espíritu de Dios viene a morar en él por la fe y es introducido en el cuerpo de Cristo. Ese es lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando la persona cree, el Espíritu de Dios viene a morar porque hay arrepentimiento, porque hay conversión, porque hay un dolor profundo por haber ofendido a Dios durante 10, 20, 30, 40 años. Esa persona automáticamente es introducida en el cuerpo de Cristo y empieza a formar parte de la iglesia de Cristo. Dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, o sea, una conversión, una vida nueva. Y esta vida nueva es la que vemos en el apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, quien asolaba la iglesia, quien perseguía a los cristianos, los encarcelaba. Y él una vez tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco, cuando después de que le dieron cartas, recibió cartas por los sacerdotes para ir a perseguir a los cristianos y traerlos. Es ahí cuando él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo resplandor de Cristo lo deja prácticamente ciego, y lo dejó, la escritura nos narra que lo dejó ciego literalmente, pero en ese momento él no veía nada y solamente escucha una voz que le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y bueno, es una historia bastante, un poquito extensa para no alargarnos tanto, la encontramos narrada en el libro de los Hechos. Y él se convierte de esa vida que llevaba y de esa vida de pecado, y comienza a caminar con Cristo. Amén. Sigue diciendo, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pablo crucificó juntamente con Cristo esa antigua vida que él venía viviendo, que él venía practicando. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sigue diciendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos, verso 8 dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Por eso Pablo, al manifestar estas palabras en Gálatas capítulo 2, verso 20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es porque él había de cierta manera, es como un lenguaje figurado, ¿no? No podemos darle una interpretación literal, sino es una conversión, es un cambio de vida. El libro de la epístola, si seguimos leyendo en el verso 11 de Romanos, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, en Cristo nuestro Señor. En la epístola a los Colosenses podemos tener un poquito más de luz sobre este pasaje. Colosenses capítulo 2,
verso 12. Colosenses 2, verso 12. En adelante. Vamos a buscarlo y le damos lectura, hermano. Sí, Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, verso 12 al 15. Dice: sepultados con él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo había entendido claramente estas palabras porque por la obra de Cristo en la cruz, por él. Por eso él, al llegar por eso él llega a decir estas palabras, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, la vida que llevaba Pablo, para poder decir él: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, son palabras que debiéramos, cada cristiano, debiéramos con certeza y con confianza poderlas manifestar, así como Pablo las expresa aquí en esta escritura. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre bastante estudiado, era un hombre, era un erudito, que dice la escritura en Gálatas 1:14 que él era, en Hechos 22, del 25 al 29, él era un ciudadano romano, y él se despojó de esa ciudadanía para convertirse a Cristo. Dice la escritura que él era un hombre celoso de sus tradiciones, de las tradiciones que le dejaron sus padres. Hay una escritura en Filipenses capítulo 3, más exactamente, del 4 al 8, donde vemos algunas cualidades o algunas, la vida que llevaba Pablo antiguamente, o quién era Pablo. Filipenses capítulo 3, del verso 4 al 8. Amén. Donde él está haciendo en el contexto inmediato vemos que él está haciendo una advertencia sobre los falsos obreros. Llegando al verso 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice: yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Verso 6 dice: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí vemos una cantidad de datos importantes de quién era Pablo. Dice que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo. Como decía anteriormente, en el libro de los Hechos nos dice, el 22 del 25 al 29, nos dice que era un ciudadano romano. Y ser ciudadano romano, el ser ciudadano romano le traía por sí algunos y muchos beneficios, el solo hecho de ser ciudadano romano. Me gustaría que leyéramos, por ejemplo, ese pasaje, Hechos 22 del 25 al 29. Hechos 22, 25 al 29. Sí. Hechos 22 del verso 25 al 29. Vemos Perfecto. que Pablo es presentado, es llevado ante el tribuno, y el tribuno manda que lo metan en la fortaleza y ordena que sea examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él las personas. Verso 25 dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente:
¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo estaba usando su ciudadanía en su defensa. Dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. De manera que el ser ciudadano romano era un privilegio, y él usó esto para su defensa. Tanto el ser ciudadano romano como el ser judío de la secta de los fariseos, irrepresible en cuanto a la ley, como vemos en el pasaje de Filipenses capítulo 3 verso 4 en adelante, hacía parte de muchos de los privilegios de los cuales el apóstol Pablo gozaba, y todo eso se despojó de todos esos privilegios para vivir por Cristo y para Cristo. Por eso él dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que él vivía, su vida que él estaba llevando en ese momento, lo hacía por la fe. Ya era una nueva vida que él estaba viviendo, que él estaba llevando. Eso nos muestra que ¿qué podemos aprender del apóstol Pablo en cuanto a eso? Que son muchas las cosas que debiéramos nosotros dejar por amor a Cristo. Amén. Son muchas las cosas, las prácticas y las tradiciones de las cuales debiéramos apartarnos por amor a la obra de Cristo. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, él entendió el amor de Cristo, el amor que Cristo le estaba ofreciendo. Amén. Y es algo que cada uno de nosotros debiéramos entender también. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, está escrito, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y sigue diciendo en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Dios mostró su amor para con toda la humanidad a través de su Hijo, enviándonos a Cristo, nuestro Salvador, el Salvador del mundo. En Romanos capítulo 5:8 encontramos una referencia también con respecto al amor, o cómo Dios demuestra su amor para con toda la humanidad. Romanos capítulo 5 verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por cada uno de nosotros. Verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más
estando reconciliados seremos salvos por su vida. De manera que es en Cristo nuestro Señor en quien podemos obtener la salvación, la vida eterna. Es el regalo que Dios nos da de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo había entendido claramente el apóstol Pablo cuando él tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios lo enfrentó con su persona, ¿sí? Cuando Dios le mostró en ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, le mostró su verdad, y él tuvo que reconocer que había vivido durante muchos años engañado, que había vivido durante muchos años haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad de una religión, de una tradición que había heredado de sus padres, como él lo manifiesta en Gálatas 1:14, donde dice que él era celoso de las tradiciones de sus padres. La conversión de Pablo es para mí es una de las más grandes conversiones de las que habla la Biblia, sin menospreciar las demás. Es solo que la vida de Pablo nos muestra y nos demuestra y nos enseña cómo una persona siendo tan estudiada, como una persona que él hablaba muchos idiomas, era un hombre bastante estudiado. Narra la Biblia que él fue preparado a los pies de Gamaliel, que era un erudito también. Amén. Y siendo un hombre tan estudiado, siendo un hombre tan inteligente, él se despojó de todas esas cosas por amor a Cristo, por amor a la obra redentora de Cristo en la cruz. Pablo fue recibido a misericordia, así como cada persona que le crea a Dios, que haya vivido en engaño, puede también ser recibido por Dios a misericordia. Después de haber sido perseguidor, después de haber sido blasfemo, después de haber sido agresor, después de haber asolado a la iglesia, fue recibido a misericordia. Dice que él lo hizo en ignorancia, porque él, como muchas personas hasta el día de hoy, muchas de las acciones o muchas de las traiciones que están practicando, no saben que con ello, en lugar de agradar a Dios, le están desagradando. Y eso fue algo que le ocurrió al apóstol Pablo. Por eso él dice que lo hizo en ignorancia. Por mucho tiempo el apóstol Pablo quiso justificarse por la ley, por las obras, por las tradiciones, por los ritos. Por eso en el verso 21 más adelante él dice que no desecha la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por mucho tiempo el apóstol Pablo quería o quiso ser justificado delante de Dios, repito, por obras, por tradiciones, por ritos, pero Dios a través de su palabra le hizo entender que nada de esas cosas que él estaba haciendo le justificarían delante de Dios, sino más bien todo lo contrario, lo alejaban de Dios cada vez más. Claro, lo alejaban del verdadero Dios, porque él estaba siguiendo ritos y costumbres de sus papás, que no era el Dios que nosotros conocemos, que fue el que se le apareció en el camino. La verdad que a Pablo, que se convirtiera de esa manera, porque Dios le sale al encuentro y diciéndole: Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, un encuentro terrible,
espectacular, único, de lo que era Saulo de Tarso a pasar a ser el apóstol Pablo, ¿no? Qué tremendo testimonio, y en la Biblia cómo sale la conversión de él, la verdad, ¿no? Qué bueno, qué historia más fabulosa. Sí, es una historia bastante espectacular que nos enseña muchísimo, de la cual podemos aprender bastantes cosas del apóstol Pablo, y cómo fue su entrega para Dios, tanto que él se despojó de todos esos privilegios, se despojó de todos esos prejuicios que él traía. Es por eso que una recomendación o algo que debiéramos tener en cuenta a la hora de estudiar la palabra de Dios, a la hora de acercarnos a Dios, es hacerlo con una mente limpia, despojarnos de todas esas doctrinas, despojarnos de todas esas tradiciones, de todos esos prejuicios que traíamos o que podemos traer una persona, y vaya a la Biblia con una mente clara, con una mente limpia, no esperando argumentos para apoyar su fe o su creencia, sino yendo con un corazón y una disposición, una actitud noble a ver qué quiere Dios decirnos a través de su palabra. Amén. Cuando hacemos eso con humildad, Dios nos muestra su verdad a través de la misma. Claro que Por eso sí. yo siempre, la Biblia nos insta y Dios nos insta siempre a ser nobles, a ser sumisos, a no ser orgullosos. Amén. La verdad que Dios nos insta a eso. ¿Qué más, mi hermano Así es. Jaime? La verdad que es un texto muy conocido, y por ahí acortado, porque hoy por hoy dice la mayoría de la gente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen eso nada más, pero el texto es bastante amplio, y hay algunas palabras que no la dicen, que es importante tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe de Cristo, y muchas veces no lo hacen. Entonces, sacan de contexto el texto verdadero, ¿no? Así es, hermano. Es muy fácil decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero realmente nuestras actitudes, nuestras acciones son las que muestran si realmente Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir exactamente que Cristo vive en nosotros? Que el carácter de nuestro Señor Jesucristo esté formado en nuestras vidas. Que con mi actitud, con mi forma de hablar, yo le pueda mostrar a las demás personas a Cristo. El carácter de nuestro Señor Jesucristo lo vemos en Gálatas capítulo 5, plasmado, verso 22, que nos habla de los frutos, que es el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, dominio propio, el gozo. Ese es el carácter de Cristo. Y si esos frutos los vemos en un cristiano, o en una persona que manifieste ser cristiana o ser seguidora de Cristo, pues realmente vamos a decir, sí, Cristo está en esa persona, Cristo vive en esa persona. Pero tristemente vemos que eso no es así. Hay demasiada falta de integridad en la iglesia, o en quienes dicen o manifiestan ser cristianos. Y eso es algo que es bastante preocupante,
porque eso nos habla de falta de integridad, nos habla de hipocresía, nos habla de legalismo, de religiosidad, mas no nos habla de un verdadero cristiano. Por eso en las clases, en las reuniones anteriores hablábamos de una de las características que identifican al verdadero cristiano, y es el que persevera, el que permanece, el que vive la palabra de Dios, el que la pone por obra, el que la ama y vive por ella y para ella. Que se nota el amor por los demás, que se preocupa por las almas, que se preocupa por su familia, por sus hermanos, que ayuda. Son muchas las características que identifican a un verdadero cristiano. Y en el apóstol Pablo vemos muchas de ellas, porque una vez él se convirtió, dio un giro, dejó de perseguir a la iglesia, y dice la escritura que de perseguidor pasó a ser perseguido, hasta tal punto que dio su vida por el evangelio. Claro. Sí, la verdad que eso es lo que nos explica en la Biblia, y de lo que fue Pablo a lo que realmente le sucedió después. La verdad que este texto es muy bueno para poder explicarlo, interpretarlo, y cuando dice con Cristo estoy justamente crucificado, quiere decir de que nosotros, si hemos nacido de nuevo, si hemos conocido a Cristo, debemos valorar que Dios dio a su Hijo y murió por nosotros. Entonces ese sacrificio de haber muerto por nosotros y decir que estamos juntamente crucificados es dejar de pecar, transformarnos, renacer de nuevo, volver a ser una persona distinta, caminar en el Evangelio, creerle a Dios y todas las cosas que en la Biblia nos cuentan y nos relatan los apóstoles, los profetas y la palabra de Dios, porque todo es inspirado por Dios, y que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, realmente seamos transformados a una nueva vida y podamos decir con criterio que juntamente fuimos crucificados al renacer nuevamente y hacer lo que realmente Dios nos pide, que es vivir en la fe del Hijo de Dios. Amén, así es, hermano Sergio. Cuando Pablo dice que con Cristo está juntamente crucificado, muchas personas le dan una interpretación que es querer hacer lo mismo que Cristo hizo, ¿sí? Lo cual es un error, porque incluso se hacen crucificar, por ejemplo en Semana Santa, se laceran el cuerpo. Eso es querer justificarme yo delante de Dios por obras, ¿sí? Por lo que yo hago, pero a la luz de la Escritura, el único sacrificio que Dios acepta por el pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros como creyentes o no creyentes no podemos hacer nada por el pecado de la humanidad. Es solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que es posible el perdón de nuestros pecados, que es posible la reconciliación con Dios. Es única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. El lacerarme, el subirme en una cruz, el irme de rodillas de un sitio a otro por horas, es lo que llamamos salvación por obras. Y el apóstol Pablo, quien mismo escribió este pasaje que estamos analizando, en el cual estamos meditando, él escribe en Efesios capítulo 2, 8, 9, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El don es la salvación, el medio es la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo nuestro Señor, como lo manifiesta en el pasaje que
estamos meditando. Gálatas 2:20 dice que lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es por la fe en Cristo nuestro Señor que podemos alcanzar la salvación, la reconciliación con nuestro Dios. No es por obras, porque si lo hacemos por obras, entonces Pablo lo dice aquí adelante, por demás murió Cristo. Amén, amén. Qué bueno, hermano Jaime, que hayamos podido tener este tiempo. Ya se nos va a cortar la comunicación. De hecho, siempre tenemos una horita. Si usted quiere agregar algo más que nos pueda agregar a este tema que estuvimos tocando. Sí, hermano, yo quisiera animar a todos mis hermanos y a quienes nos están escuchando para que le demos la importancia que debemos darle a la palabra de Dios, y tanto este pasaje como muchos otros pasajes y los pasajes que citábamos, Dios nos muestra el amor que tiene por la humanidad, el amor que nos lo expresa, que nos lo demuestra con hechos. Pero es importante que ese amor cada persona lo reciba, porque Dios quiere el bien para nosotros. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero si yo no recibo ese amor, pues no voy a poder disfrutarlo. Dios nos ofrece su amor en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada persona debe tomar la decisión de ir a la cruz y recibir ese amor de Dios. Amén. Para poder ser perdonado, para poder ser reconciliado, para poder, el amor de Dios nos capacita para perdonar, nos capacita para amar, para soportar. El amor de Dios es tan maravilloso que nos capacita para amar aún a nuestros enemigos, para no tener odio ni rencor en nuestro corazón aun cuando nos hacen mal. Sí, Señor. Sabemos por la Escritura que Jesús es el Salvador del mundo, pero debiéramos preguntarnos, ¿es mi Salvador? Jesús quiere salvar a toda la humanidad, porque como leíamos en Juan 3:16 al 17, Jesús no fue enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo entero sea salvo a través de él. Y esto lo entendió el apóstol Pablo, y por eso él desarrolla la teología del apóstol Pablo, que está desarrollada en las 3 epístolas, lo desarrolla de una manera clara, entendible. Solo necesitamos, como decía anteriormente, ir con un corazón dispuesto a creerle a Dios. Cuando hacemos eso, Dios empieza a obrar en nuestras vidas de una manera maravillosa, impresionante. Amén, hermano. Bien, bueno, la verdad que un hermoso examen de la palabra hoy. Estuvimos hablando de Gálatas 2:20. La verdad que por ahí se nos hace un poco extenso la explicación o el tema, pero la verdad que nos ayuda a edificar. Día a día vamos aprendiendo. Por mi parte, también agradecer a todos los que estuvieron conectados, a nuestros hermanos de los diferentes anexos, al pastor Nicolás que está en línea, que nos está escuchando, enviarle un cariño grande a él, también a Pedro Luis, a todos los hermanos que hacen posible también esto, porque ellos ayudan y oran por nosotros para que el Espíritu de Dios nos guíe y podamos hacer un programa lindo y que pueda edificar a las personas, y nosotros también vamos aprendiendo, edificándonos día a día y siempre para adelante. Jaime, querido hermano, te envío un cariño grande a ti, a tu bella familia, a todos los hermanos allí en Colombia.
Gracias, hermano Sergio. Igualmente para usted y para su esposa y su familia, y mi cariño también para todos los oyentes, y pues que Dios nos siga ayudando. Amén, amén. Bueno, si Dios quiere, nos reencontramos el próximo lunes a la misma hora, 15 horas Argentina, 14 horas comenzamos con las alabanzas, y que podamos tener otro tema más de interés, otro pasaje para examinar, que en la semana vamos a ir tratándonos y para irlo comunicando a nuestra audiencia, a los hermanos, para que nos estén escuchando el próximo lunes en Mi Tiempo con Dios, en esta sección nueva de Examinando la Palabra de Dios. ¿Qué le parece, mi hermano? Perfecto. Dios quiera y nos dé la oportunidad de poder seguir hablando de las maravillas de Dios, del Evangelio. Amén. El Evangelio de salvación. Qué bueno, la verdad que sí. Hermano Jaime, te envío un cariño grande, muchas bendiciones, Dios esté con ustedes allá en Colombia, la familia, que todos se cuiden, ¿ok? Amén, igualmente, hermano, para todos allá un abrazo. Amén. Bien, así estuvo pasando el hermano Jaime Sánchez de Colombia en esta nueva sección de Examinando la Palabra de Dios. Agradecerle a él que tuvo el tiempo para estudiar y preparar este texto para que nosotros podamos comprender y entender también. Gracias a nuestro querido Pastor Nicolás, que está en línea, que muy pronto lo tendremos a él acá en este programa de Mi Tiempo con Dios. Debemos coordinar un horario porque tenemos 4 horas, 5 horas de diferencia con España, y nuestro pastor tiene mucha actividad, y bueno, hoy me voy a poner en campaña a comunicarme con él, ya que estuvo en línea, escuchando el programa y apoyándonos siempre en lo que podamos hacer para la obra de Dios, y Él nos va guiando también. Hermanos, les envío un cariño grande a todos nuestros queridos oyentes, a todos los que estuvieron conectados hoy. Muchas gracias por estar. Dios los siga bendiciendo. Recuerden que pueden acercarnos sus pedidos de oración para que en los diferentes grupos de la Iglesia Hebrea podamos estar orando por cada necesidad que tengamos. Y como lo decía al principio, cuando decía yo del pastor Nicolás que responde sus preguntas, bueno, en realidad el pastor Nicolás responde a nivel personal cada consulta que se le hace. Él les responde a cada uno. Así es que gracias, pastor Nicolás, por estar en línea, por acompañarnos y apoyarnos para la obra del Señor. Al hermano Pedro Luis Infante, a los hermanos de acá de Argentina, a todos los que están conectados, a mi mamá Dora, a Analia Matus, a Leli Catello, a Mónica Tello, a Martín Romero, a los chicos de Remar, a sus compañeros, a Eduardo y sus compañeros, a la familia que está escuchando también. Y que bueno, día con día vamos aprendiendo y vamos tratando de ir explicando lo que son las Sagradas Escrituras. Y cuando esté el pastor Nicolás García, que pronto lo tendremos que invitar, me gustaría de que todos y cada uno de ustedes que están hoy en línea puedan formular las preguntas con anticipación, y yo le voy haciendo las preguntas al pastor Nicolás y las vas a ir respondiendo de a una, y con base bíblica poder aprender y edificar en nuestra vida. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos, si Dios así lo permite. Hoy es lunes, mañana martes, también a las 15 horas, con el estudio bíblico sistemático impartido por el pastor Nicolás García de la primera carta a los Corintios, que ya estamos en el capítulo 9, para que podamos seguir edificando y escudriñando las Sagradas Escrituras. Recuerden, 15 horas, estudio bíblico sistemático mañana martes, si Dios así lo permite. Queridos oyentes, hermanos en la fe de Cristo, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Sergio Fabián. Sigan en la sintonía de la radio con muy buena música a las 24 horas, www.radiolafiesta.com.ar. Gracias a todos. Dios los siga bendiciendo. Chau, chau.